Estamos en Jesús con la camiseta puesta y en los hombros nuestra cruz. Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy, domingo 26 de julio. Feliz domingo, Día del Señor. Como siempre les digo, no dejen de asistir a su casa. Si estás en el área de Dallas, Texas, te invito a la primera iglesia bautista de Garland, donde tengo el privilegio de pastorear una hermosa comunidad de hispanos, latinos de todas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Preciosa iglesia a quienes dedico estos devocionales. Si estás en el área de la Ciudad de México, te invito a la iglesia Bautista Oreb, donde es pastor mi padre, donde tengo el privilegio también de servir a la distancia. Recientemente estuve ahí un par de domingos y fue un tiempo muy hermoso, recordando viejos tiempos, la iglesia que me vio nacer. Si estás en cualquier ciudad del mundo, literalmente del mundo, yo estoy seguro que hay un grupo de creyentes que se reúnen para celebrar a Cristo. Y si por alguna razón no puedes asistir físicamente, yo te invito a que te unas a nuestras transmisiones a través de las redes sociales y otras plataformas. Es Día del Señor. Es tiempo de celebrarlo, de adorarlo y de recibir su palabra. Vamos a nuestra serie de devocionales con la camiseta puesta. Hoy es el día 44 y el devocional de hoy se titula La mejor inversión. Estamos ya en la parte final de esta preciosa carta que hemos estado estudiando por los últimos 43 días. Hoy es el 44. La carta a los Filipenses es una carta muy querida del Nuevo Testamento. Y estamos ya en la última sección. El apóstol Pablo ya dijo lo que tenía que decir y ahora está aprovechando para dar una serie de saludos, instrucciones muy personales de él como pastor a la iglesia de los Filipenses. Y lo que está haciendo, lo venimos leyendo desde hace un par de días, está agradeciendo a los Filipenses por la ayuda que le han dado, ayuda económica. El apóstol Pablo tiene una relación muy cercana con los Filipenses de amor, pero también de ministerio. Era una iglesia que le apoyaba económicamente y el apóstol Pablo les está agradeciendo y en sus gratitudes nos enseña algunas cosas acerca de este tema, precisamente del sostenimiento de los siervos de Dios, de las ofrendas, de nuestra participación en la obra de Cristo, de nuestra inversión en el reino de los cielos. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses 4 del 17 al 18, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque siempre, Señor, cada día tienes una palabra para nosotros. Sin importar, Señor, cómo vengamos o qué hayamos hecho, tú tienes gracia, tienes amor y derramas sobre nosotros, Señor, tu palabra que transforma, que redime. Permítenos el día de hoy escucharla, Señor, y obedecerla en el precioso, santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a Filipenses 4, leo del 16 al... Voy a leer desde el 14 hasta el 18 para que tengamos el contexto. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo había pasado por circunstancias difíciles, había estado preso varias veces, y los filipenses, los hermanos, los cristianos de la ciudad de Filipos, le ayudaron de diferentes maneras, incluyendo ayuda económica. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Al principio de su ministerio, el apóstol Pablo era un misionero bivocacional. O sea, se dedicaba a la predicación del Evangelio, pero también tenía sus propios negocios, podríamos decirlo así, para sostenerse. Así es que no había muchas iglesias que lo sostuvieran. Él se sostenía a sí mismo, pero sí había algunas iglesias. En este caso, la única iglesia que le ayudó en ese tiempo de su ministerio fue la iglesia de Filipos, los filipenses. Versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No solo le dieron dinero, le sostuvieron cuando el apóstol Pablo estaba con ellos, sino aun cuando se fue de esa ciudad, lo siguieron sosteniendo. Como debemos hacer las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas somos llamadas como comunidades a sostener a los siervos de Dios y a participar en la obra misionera dando y sosteniendo siervos de Dios. Eso es una orden bíblica, no hay de otra, es lo que la palabra de Dios enseña. Así de claro, así de sencillo. A muchos no les gusta este tema. Siempre que hablamos de este tema, de nuestra participación con nuestros recursos en la obra del ministerio, en el reino de los cielos, probablemente alguien ya le quitó aquí al video, ya no le gustó.
y lo siento mucho, pero tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice, y si el apóstol Pablo, la palabra de Dios está enseñando esto, tenemos que enseñar de esto. Bien, porque una de las razones por las que a mucha gente no le gusta que en las iglesias se hable de este tema es por el mal ejemplo de algunas falsas enseñanzas, falsos profetas, falsas comunidades que se dicen cristianas, que usan el nombre de Dios, que utilizan la Biblia, pero no para predicar el evangelio, sino para enriquecerse, para sus propios beneficios. Y es una tristeza porque sí los hay, sí los hay. Y la Biblia lo dice que lo va a haber y lo vemos por todas partes. Gente que no está buscando el extendimiento del evangelio, es gente que está haciendo su negocio, usando la fe, usando la Biblia, usando la palabra de Dios, el nombre de Cristo, y es una abominación, es una cosa terrible. Y por ese mal ejemplo, eso es lo triste, que por el mal ejemplo, por el pecado, por la soberbia, por el interés, por el fraude de algunas comunidades, de falsos apóstoles, falsas comunidades, y tengan mucho cuidado, porque de pronto yo veo gente cristiana de mi iglesia o de las iglesias a las que yo sirvo, y de pronto veo que van a ir a una conferencia de no sé qué apóstol o profeta o apóstola, que cobra una millonada para ir a escucharla, y claramente son falsas enseñanzas y muchos no se dan cuenta. Necesitamos ser mucho más sabios para discernir, queridos hermanos. Pero ¿qué crees? El apóstol Pablo, vamos a leerlo, todavía ni siquiera llegamos al texto que nos toca hoy, pero doy esta introducción porque el apóstol Pablo ya en esta época sabe que eso ocurre, que ese tipo de cosas ocurren ya desde entonces, desde hace 2000 años eso pasa. Y por eso vamos a leer lo que les dice. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué precioso. ¿Se acuerdan? Epafrodito fue el que vino a Roma. Creemos que es muy seguro donde estaba el apóstol Pablo, en Roma. Y los filipenses enviaron a Epafrodito con ayuda económica y para que Epafrodito sirviera a Pablo. Epafrodito enfermó y lo está mandando de regreso con esta carta. Y bueno, ya hablamos de eso. Pero el apóstol Pablo les está agradeciendo y les dice, yo he recibido su ayuda y me bendice. Y tengo bendición gracias a ustedes, gracias a Dios. Pero no crean, y aquí está el punto, no crean que yo les digo esto y que hago esto para recibir algo. No crean, pero ni de chiste. Es triste, pero hay pastores o pseudopastores, falsos profetas, falsos apóstoles, que hacen las cosas para recibir dinero. Ese es su interés, esa es su motivación. Tener seguidores en YouTube para monetizar más, tener más gente en sus iglesias para recibir más diezmos. No predican la palabra de Dios, predican mensajes motivacionales para tener contenta a la gente. No les gusta decir nada que ofenda a la gente, sino cosas que les endulce el oído, que les mantenga y que les motive para ofrendar y diezmar más. O eso no es diezmar, eso no es ofrendar, para sacarles dinero. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy de esos, yo no hago las cosas por dinero, yo estoy en la cárcel, yo estoy muriendo por Cristo. El apóstol Pablo no tiene jets privados, no anda en limusina, no tiene pulseras Carolina Herrera, ni bolsas Louis Vuitton de $12,000, de $30,000 sus carros. El apóstol Pablo no tiene un penthouse en la zona más cara, está en la cárcel, está dando su vida. ¿Qué nos enseña todo esto, mis queridos hermanos? 3 cosas quiero que entendamos, o la palabra de Dios nos quiere hacer entender, y que tiene que ver con la mejor inversión. Dar para el Evangelio de Cristo es la mejor inversión. Ya ayer hablamos de eso, ¿recuerdan? Decíamos que cuando tú participas en el extendimiento del cuerpo de Cristo, no hay mejor causa que esa. No hay mejor causa a la cual tú puedas dar, participar, orar y trabajar que en el extendimiento de Cristo. Y esto lo digo porque de pronto como cristianos no valoramos eso. De pronto valoramos más otras cosas. Labor social. Que la labor social es buena, no me malentiendas. Pero si no está empapada y con el fin último del Evangelio de Cristo, no sirve de mucho, de verdad. Rescatar perritos de la calle es bueno, por supuesto que es bueno. Alimentar gente en situación de necesidad es bueno, por supuesto que es bueno, por supuesto que es bueno.
Pero si esas obras no tienen como fin último la predicación del Evangelio de Cristo, se quedan aquí en la tierra, se quedan cortas. No hay mejor causa que el extendimiento del Evangelio de Cristo. Y cuando tú participas dando, trabajando, yendo, orando y trabajando, estás participando en la causa más grande del mundo. Por eso ahí te va 3 enseñanzas. Número 1, ofrendar a las cosas de Dios produce un fruto eterno. No se queda en esta tierra, produce un fruto eterno. Número 2, ofrendar generosamente revela la madurez espiritual. La madurez espiritual de un cristiano va en proporción también a su capacidad de desprenderse, a su capacidad de dar generosamente, como hicieron los filipenses. Y número 3, ofrendar es un acto de verdadera adoración. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y es crucial. Miren cómo dice, lo vuelvo a leer. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, fíjate lo que dice de esta ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es el lenguaje de una ofrenda, de un sacrificio, como hacían en el Antiguo Testamento, sacrificaban un animal y llegaba el humo, el olor, el fuego hasta Dios como una ofrenda. Dar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero, no es un asunto monetario, mis amados hermanos, no es un asunto de dinero. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo de la viuda? Que dio 2 centavos. Dio 2 centavos. Y Jesús dijo, esa dio más que todos. Los falsos profetas no aceptan 2 centavos. Los falsos profetas te dicen, no des esa semilla, no sirve, ponle más ceros. No des ese billete, está muy chiquito, ponle más. Para recibir el milagro, dicen los falsos profetas. Jesús no dice eso. Jesús no ve la cantidad, Él ve el corazón. Porque ofrendar es un acto de adoración a Dios. Es un acto de sacrificio. Desde la perspectiva humana, perdemos algo al ofrendar. Ay, perdí 100 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 dólares. Perdí. Desde la perspectiva divina, es una inversión. Estamos participando en una obra más grande. Desde la perspectiva divina, ganamos algo. Nos desprendemos de dinero y ganamos algo. Ganamos dominio propio, ganamos humildad, ganamos en generosidad, ganamos en sumisión a Dios, ganamos en dependencia de Él, en confianza. No damos para que Dios nos dé. Ese es un error muy grave en las iglesias, hasta lo cantamos. Si tú das un pesito, el Señor te da 2. Ahí está esta falsa idea de que ofrendamos para que Dios nos dé más. Y mira, Dios sí nos da más. Sí, es cierto, sí Dios nos da más. No siempre dinero. No siempre materia, pero sí nos da más, nos bendice más. Pero no es por eso porque damos. Damos porque es un acto de adoración, porque es más bienaventurado dar, porque valoramos algo o a alguien más que el dinero. Valoramos a Dios, valoramos el reino, valoramos el evangelio más que el dinero. Por eso ofrendamos. Es lo que hicieron los filipenses y por eso Pablo les está agradeciendo su ayuda, su ofrenda, y les dice, su ofrenda fue la mejor inversión. Porque fue un sacrificio de olor fragante en adoración a Dios. Que esa sea nuestra experiencia, queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor. De esos mensajes que a veces no nos gustan escuchar, pero que tú pusiste aquí en tu palabra y necesitamos escuchar, Señor, ciertamente. Permítenos tener esa generosidad, esa humildad, ese dominio propio, esa entrega, Señor. Esa capacidad de valorar las cosas de Dios más que las de este mundo. En el precioso y santo nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto. Con la camiseta puesta y en los hombros